Hay preguntas que persisten, incluso cuando el silencio parece haberlo cubierto todo. ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿A dónde va la conciencia? ¿Y si la muerte no fuera un final, sino una pausa, un cambio de escenario, una mutación invisible ante los ojos de los vivos? Edgar Cayce, un hombre común con un don extraordinario, despertaba cada mañana con los pies en la tierra y la mente en otra dimensión. Lo apodaron el profeta durmiente, porque solo en estado de trance parecía abrir puertas que para el resto permanecían cerradas. Y no eran puertas simbólicas, eran umbrales reales, puntos de contacto con algo que él llamaba simplemente el otro lado. Pero lo que hace única la historia de Cayce no es su capacidad para predecir el futuro o diagnosticar enfermedades desde un estado alterado. No, es su convicción serena de que la muerte no nos desconecta de los que amamos. Según él, los muertos, si es que pueden llamarse así, continúan velando por los vivos. No como espectros de leyendas urbanas, sino como presencias silenciosas que guían, protegen, influyen. Incluso susurran desde la sombra de un pensamiento que creíste propio. Para Cayce, la existencia era un continuo. La vida no era más que una franja dentro de una cinta infinita. El alma no tenía inicio ni final, solo etapas. La muerte, entonces, era una especie de tránsito administrativo. El alma cambia de oficina, pero sigue trabajando. ¿Y en qué trabaja? En ayudarnos. En protegernos de errores que ellos mismos cometieron, en empujarnos hacia misiones que quedaron pendientes, en cerrar los ciclos que la carne no les permitió completar. Uno de sus trances más conmovedores, registrado en sus miles de lecturas psíquicas, relataba la historia de una madre que había perdido a su hijo en la infancia. Años después, acudió a Cayce, todavía consumida por el dolor. En trance, Cayce describió una presencia junto a ella. Un alma pequeña, pero luminosa, que la acompañaba desde entonces. No como un niño, sino como una conciencia mayor, vigilante, tejida a su destino. Le dijo que ese niño, ya sin cuerpo, había influido en decisiones importantes de su vida, en encuentros casuales que no eran tan casuales, en intuiciones repentinas que la salvaron de errores fatales. Que él seguía ahí. Silencioso, pero presente. Invisible, pero eficaz. Y Cayce no lo decía con grandilocuencia. No hablaba como un sacerdote ni como un iluminado. Lo decía como quien da un parte meteorológico de lo invisible. Su voz era suave, su tono casi clínico. Como si describiera lo obvio. Para él, el alma era una constante. Solo la carne muere. La idea de que los muertos velan por nosotros no era una consigna espiritual, sino una verdad cotidiana. Decía que muchas veces tomamos decisiones empujados por emociones que no comprendemos. Que a veces nos detenemos justo antes del accidente, que evitamos una relación destructiva, que sentimos un impulso protector hacia alguien que apenas conocemos, y que muchas de esas señales no vienen de nosotros. Vienen de ellos. Pero, ¿quiénes son ellos? Para Cayce, eran las almas con las que habíamos compartido vidas anteriores. Padres, hijos, amantes, enemigos, amigos. Seres que nos habían amado, o nos habían herido, o que simplemente estaban unidos a nosotros por un lazo más allá del entendimiento humano. Algunos decidían quedarse cerca, como guardianes. Otros aparecían solo en momentos clave. Y algunos, los más sabios, se manifestaban solo a través del silencio, porque entendían que nuestra evolución también requiere de error, de tropiezo, de noches sin estrellas. La ciencia, por supuesto, lo desestimó. El materialismo racionalista lo redujo a un caso de autosugestión. Y sin embargo, los archivos de sus lecturas, conservados en la Edgar Cayce Foundation, siguen creciendo en interés. Porque los testimonios no desaparecen. Porque hay algo en sus palabras que no muere. Y porque, en el fondo, todos hemos sentido alguna vez esa extraña sensación de no estar solos, incluso cuando estamos solos. De que algo, o alguien, nos observa con ternura desde un rincón que no existe en ningún mapa. Edgar Cayce no pedía fe. Pedía atención. A los sueños, a las coincidencias, a las voces que no suenan en los oídos pero sí en el alma. Decía que los muertos no nos hablan como en las películas, con portazos y cadenas arrastradas. Lo hacen en forma de susurros, de intuiciones, de recuerdos que no sabíamos que teníamos. Y que si aprendíamos a escucharlos,
podíamos comenzar a entender que la muerte no es una ausencia, sino una forma distinta de compañía. Pero, ¿cómo se comunica un alma sin cuerpo? ¿Cómo llega hasta nosotros ese lenguaje sin idioma, sin gramática, sin sonido? Edgar Cayce decía que el alma utiliza los canales más sutiles, aquellos que el mundo moderno ha aprendido a ignorar. El sueño, la emoción, el símbolo, la vibración imperceptible de una idea que no sabes por qué ha llegado a ti. Según sus visiones, el alma no muere porque nunca estuvo confinada al cuerpo. La conciencia, eso que algunos llaman espíritu y otros energía, simplemente cambia de estado, como el agua que se convierte en vapor. Y en ese otro estado, la conciencia puede permanecer cerca de quienes amó, no por obligación, sino por elección. Cayce aseguraba que muchos muertos deciden acompañar a los vivos porque el amor, cuando es profundo, no se detiene en la frontera biológica de la muerte. Uno de los casos más inquietantes que Cayce documentó fue el de un joven viudo que había perdido a su esposa en un accidente. Sumido en la desesperación, comenzó a soñar cada noche con ella. No como un recuerdo borroso, sino con una nitidez sobrecogedora. En el sueño, ella no hablaba, simplemente lo miraba, le extendía la mano, y luego desaparecía. Durante uno de sus trances, Cayce confirmó que esa presencia era real. La esposa seguía cerca, tratando de ayudarlo a dejarla ir. No para que la olvidara, sino para que pudiera avanzar sin cargar el dolor como un cadáver simbólico. Lo más sorprendente es que, días después, el viudo despertó de un sueño con la certeza, casi física, de que ella ya no estaba. Como si hubiera dado un último adiós. Y la culpa, por primera vez, se desvaneció. Este tipo de relatos, que abundan en los archivos de Cayce, no eran considerados milagros. Él los veía como mecanismos naturales de la existencia. Decía que el alma busca completarse, y a veces esa completitud pasa por intervenir. Por ayudar. Por reparar lo que no pudo curarse en vida. A veces, incluso, por inspirar ideas, obras, descubrimientos. Cayce afirmaba que grandes artistas, escritores, científicos, habían sido canal involuntario de conciencias sin cuerpo. Que muchas de las musas de la historia no eran otra cosa que espíritus generosos transmitiendo formas, melodías, palabras. Pero no todo era luz. Cayce también hablaba de almas atrapadas. No por castigo, sino por apego. Almas que no pueden irse porque algo en este plano las retiene. Un duelo inconcluso, una culpa sin redención, un lazo emocional tan fuerte que se convierte en prisión. Decía que algunas de estas presencias se manifiestan como sombras densas, como energías que se sienten más que se ven. No buscan dañar, pero su presencia puede ser perturbadora, porque no están en paz. Y que liberar a estas almas es, a veces, responsabilidad de los vivos. Perdonarlos, hablarles, decirles que pueden marcharse, que todo está bien. En sus trances, Cayce describía planos de existencia intermedios. No cielos ni infiernos, sino esferas vibracionales donde las almas se reordenaban antes de continuar. Algunos de estos planos estaban muy cerca del nuestro. Tan cerca, que a veces, en ciertos lugares o momentos, una casa antigua, una hora particular del día, una emoción intensa, las membranas que separan los mundos se vuelven delgadas. Entonces ocurre lo inexplicable. El reloj que se detiene, la foto que cae sin viento, el nombre que escuchas justo antes de dormir, la sensación de que no estás solo cuando lo estás. Nada de esto era tratado por Cayce como superstición. Era, para él, un lenguaje. Uno que se había perdido con la arrogancia de la razón. Un lenguaje que antes dominaban los chamanes, los místicos, los ancianos de tribus ya olvidadas. Y que hoy solo sobrevive en el arte, en el amor profundo, en la intuición que no puede explicarse. Una de sus frases más impactantes dice: la muerte no es un castigo, es una transición. Y aquellos que han aprendido a amar verdaderamente, nunca están completamente ausentes. Esa frase es más que consuelo. Es una declaración de estructura cósmica. Para Cayce, el universo no se divide entre vivos y muertos. Se divide entre los que recuerdan quiénes son, y los que aún no lo hacen. Y aquí entramos en un terreno aún más profundo. ¿Qué papel juegan los espíritus en nuestras decisiones? ¿Hasta qué punto influye esa presencia invisible en nuestras elecciones más importantes? Según Cayce, el alma tiene un plan antes de encarnarse. Un contrato, por así decirlo. Y dentro de ese plan,
ciertas presencias, que llamamos muertos, pero que son, en realidad, almas sin cuerpo, nos ayudan a cumplir lo pactado. Nos alejan de lo que no nos corresponde, nos empujan hacia encuentros cruciales, nos despiertan cuando estamos a punto de caer dormidos en el alma. Y no es que ellos decidan por nosotros. El libre albedrío, decía Kai Ce, es sagrado. Pero sí actúan como señales en el camino. Como si en esta autopista espiritual, los espíritus fueran las luces intermitentes que indican una salida próxima, un giro necesario, un riesgo inminente. A veces, ignoramos esas señales. Otras veces, las sentimos tan fuerte que no podemos negarlas. Y entonces surge una pregunta más inquietante. ¿Y si nosotros, los vivos, también somos guías invisibles para otros, en otros planos, sin saberlo? La idea de que los muertos nos observan, nos cuidan, incluso nos hablan, es tan antigua como la humanidad misma. Pero Edgar Cayce le dio una dimensión distinta, una estructura íntima, como si lo invisible tuviera arquitectura. Para él, el alma no se disolvía, no desaparecía ni quedaba suspendida en un limbo sin forma. Más bien, seguía un camino, a veces ascendente, a veces circular, pero nunca estático. Y en ese trayecto, lo importante no era lo que había dejado atrás, sino lo que aún podía hacer por los demás. Porque Cayce no hablaba de muerte, hablaba de continuidad. Y en esa continuidad hay un concepto clave que pocas veces se aborda, el de la presencia sin forma. ¿Qué es una presencia sin cuerpo? ¿Cómo se manifiesta en lo cotidiano sin perturbarlo? Para él, esa presencia se sentía en los momentos de intuición profunda, en el consuelo inesperado, en la fuerza que no sabías que tenías justo cuando más la necesitabas. No es que los muertos intervengan en nuestras vidas como dioses. Lo hacen como susurros. Como memoria viva. Como una palabra que no se dice pero resuena. Cayce sostenía que no todas las almas permanecen cerca. Algunas necesitan seguir su camino sin volver la vista atrás. Pero otras, por lazos de amor, de promesa o de misión, deciden velar por los vivos. ¿Y qué significa velar? No es vigilar. No es controlar. Es sostener. Es envolver en una energía que protege sin que la veas. Es mandar señales que solo el corazón puede traducir. A veces, los espíritus no vienen por nosotros. Vienen a través de nosotros. En sueños que parecen advertencias, en imágenes que no comprendemos del todo, en decisiones que tomamos sin saber por qué, pero que luego entendemos como salvación. ¿Cuántas veces un presentimiento nos ha alejado de un peligro? ¿Cuántas veces un recuerdo súbito nos ha hecho cambiar de camino? Uno de los aspectos más perturbadores que Cayce compartió en sus trances es la idea de que no todos los espíritus se revelan como muertos. Algunos simplemente están ahí, como si nunca se hubieran ido. Caminan con nosotros, no como fantasmas, sino como vibraciones conscientes. Y que, incluso, hay lugares donde estas presencias son más densas. Lugares donde el tiempo se siente distinto. Donde algo en la atmósfera nos dice que no estamos solos, aunque no haya nadie más. Para Cayce, no hay razón para temer a estas presencias. El miedo, decía, es una distorsión de la conexión. Si la presencia es de amor, nunca te asustará. Si te asusta, probablemente estás luchando contra algo que necesitas aceptar. A veces el alma del otro solo puede descansar cuando la tuya se reconcilia con su recuerdo. Y es ahí donde la psicología y lo espiritual se encuentran. Porque la presencia de los muertos no es solo un fenómeno metafísico, es también una manifestación del inconsciente. Cuando alguien ha sido profundamente importante para nosotros, su huella no desaparece con su ausencia física. Al contrario, puede volverse más intensa. Se convierte en símbolo, en arquetipo, en refugio mental y emocional. Y esa fuerza, real o simbólica, puede guiarnos durante toda la vida. Hay quienes creen que hablar con los muertos es una locura. Pero Cayce diría que la locura está en vivir creyendo que estamos completamente solos. Que nadie vela por nosotros. Que la existencia termina con el último suspiro. No, la verdadera locura sería ignorar la posibilidad de que el amor, cuando es auténtico, sobrevive a la muerte. Por eso, muchas personas han sentido, justo en los momentos más oscuros, una calma que no tiene explicación. Una paz repentina. Una sensación de, estás a salvo. Cayce diría que en esos momentos, alguien, quizás alguien que ya no está entre los vivos,
Te abrazó sin brazos. Te cuidó sin palabras. Te sostuvo sin cuerpo. Y aquí llegamos a la reflexión final. No se trata de creer o no creer. Se trata de mirar hacia adentro. Porque si una parte de ti, la más profunda, la más secreta, te dice que hay algo más allá, que la muerte no es un cierre sino un umbral, entonces quizás ya estés en contacto con lo invisible. Con ese otro mundo que no se mide en metros, sino en emociones. En recuerdos. En vínculos. Tal vez los muertos no se han ido porque siguen amándonos. Y tal vez, solo tal vez, no estamos tan lejos de ellos como creemos. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que alguien que ya no está te acompaña de alguna manera? ¿Crees que el amor puede ser más fuerte que la muerte? Déjame tus pensamientos. Y si esta mirada te ha conmovido o despertado algo, no estás solo. Únete a esta comunidad, donde exploramos lo visible y lo invisible con la misma pasión.